No debe, dentro de las tantas cosas que hay que guardar para Dios, que Salomón dijo que había que guardar el corazón, una de las cosas, una de las formas de la que usted debe o aprende a guardar su corazón es a no perder la sensibilidad que usted debe de tener siempre para con la presencia de Dios. Y precisamente Jesús enseñando al pueblo, Marcos 4:19. Jesús en el verso 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos en un sistema que es muy atractivo. Estamos en un sistema que te ofrece la posibilidad de tener un gran poder adquisitivo. Estamos en un sistema en donde te ofrece la posibilidad de ser rico. Estamos en un sistema donde todo se ve atractivo y codicioso al ojo. Y no estoy hablando solamente de comida, estoy hablando de cualquier cosa. Porque todo te lo pintan para podértelo vender de forma de que tú lo codicies en tu corazón, para que lo puedas adquirir. Estamos hablando de un sistema que vive convulsionado y que vive siempre acelerado. Como la gente, como el sistema anda siempre acelerado. Usted lo nota en los rostros de las personas. Es decir, la gente anda afanada. La gente de este sistema, de esta sociedad actual, anda afanada. Y Jesús en este verso 19 dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas son muy engañosas por mucho dinero que tú tengas. Y con esto Jesús no está diciendo que es malo tener dinero. Solo está diciendo que tú no puedes confiar en algo que es hipócrita. Y eso son las riquezas. Las riquezas te pintan una cosa, pero en realidad es otra. Las riquezas te brindan seguridad y prestigio, pero es una falsa seguridad, porque son engañosas. El mismo Jesús lo está diciendo. Las codicias y estas tres cosas juntas entran a nosotros y ahogan la palabra. Aprenda a cuidarse de los afanes de este siglo. Aprenda a cuidarse del engaño de las riquezas. Y aprenda a cuidarse de las codicias, de lo que tu corazón desea. Y de lo que el sistema quiere que tú desees. Tú te guardas de esas tres cosas y tú vas a garantizar algo muy importante en tu vida. Que la palabra no se va a ahogar. Y no solo la que recibas ahorita, sino la que ya está en ti. Porque recuerda que Pablo dijo que tenemos un depósito acumulado de palabra y que el Espíritu Santo a conveniencia a lo largo de nuestra vida Él usa y nos las trae a memoria. Oye, ¿verdad? La palabra dice esto. Porque muchas veces, precisamente porque estamos en este sistema, a veces prestamos más atención al sistema que a nuestro verdadero plano, que es el espiritual. Y el Espíritu Santo lo trae y uno, oye, ¿verdad? La palabra dice esto. Pues ese depósito se puede ahogar. Y te voy a decir una cosa: si no hay palabra en ti, usted está frito. Usted está knockout. Y Jesús dijo esto. Hablando de que hay que cuidarnos de esto, amado. Estamos en un sistema totalmente distinto al de Venezuela. Y con esto no quiere decir que en Venezuela estas tres cosas no se aplicaban. Porque ahorita más que nunca se codicia la comida. Ahorita más que nunca la gente anda afanada buscando medicina. Entonces se aplica igual. Pero lamentándolo mucho, estas tres cosas ahogan la palabra. Voy a leer otra versión porque lo dice de una manera muy poderosa. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Nos volvemos estériles, amado. Te vuelves infructuoso. Y recuerde que Jesús dijo que lo que Él quiere es que llevemos mucho fruto y de esta forma glorificar al Padre. Lo dijo en Juan. Entonces, estas tres cosas son totalmente antagónicas al deseo de Jesús en nuestra vida, a lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, que es llevar mucho fruto. Porque eso es lo que glorifica al Padre, que es el labrador. Y con esto Jesús no está diciendo que usted no pida cosas. Recuerde que la palabra dice: pedid y se os dará. Jesús no tiene problema en que tú tengas bienes materiales. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Voy a leer otra versión que lo dice también de una forma única. Por eso que esto de leer varias versiones es tremenda bendición. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida.
Esta versión da a entender que entonces la palabra ya no es lo primordial para ti. Ya vuelves otra vez a tener lo que antes para ti era prioridad, lo vuelves a tener. Y te digo una cosa, si eso ocurre es porque has desplazado el sacrificio de Cristo en ti. Y si desplazas el sacrificio de Cristo en ti, bueno, yo creo que frito es una palabra que se quedó corta. El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Tenemos que guardarnos de esto, amado. Si usted se siente frío, es porque a lo mejor les da más prioridad a las cosas de este sistema, a las cosas de este mundo, a los afanes de este sistema, a las riquezas, a la codicia para obtener cosas. Ahora sí voy al mensaje, eso era una añadidura. Dios nos ha venido enseñando todas estas últimas 2 semanas sobre lo que es la verdadera fe, de lo que es la concepción de la fe, de lo que es vivir en la fe, de qué es el conocimiento de la fe en realidad. Yo he sido muy bendecido, he sido muy edificado, porque puedo ver cómo Dios está trayendo nuevamente a la iglesia a las sendas antiguas. Porque uno de los grandes males de la iglesia moderna, contemporánea, es que sufre una desconexión histórica con las generaciones de cristianos pasados. Y esa desconexión histórica ha hecho entonces que supuestamente los cristianos modernos han visto la necesidad de actualizar o de readaptar el evangelio a las sociedades modernas, porque la forma en que se vivía y se predicaba antes no sirve para hoy día. Amado, el mensaje del evangelio es uno solo. Y no es el evangelio el que se adapta a los tiempos y a las sazones. Es las sazones y los tiempos las que se adaptan al evangelio. El evangelio no fue diseñado para adaptarlo a los tiempos. Son los tiempos los que más necesitan adaptarse al evangelio. Y más cuando el mismo Jesús dijo que a medida que se acerque su venida, las cosas se van a poner peor. Y el evangelio siempre va a seguir siendo la cura para la misma enfermedad. Porque el problema es el pecado que rige la humanidad. Y el evangelio es la única cura. Y por eso usted hoy día ve cualquier cosa en las iglesias mezclada con evangelio. Porque para poder mantener cautivo a un público tienen que minimizar el evangelio a lo más posible. Y mezclarlo con humanismo, mezclarlo con técnicas de hombre, mezclarlo con marketing, mezclarlo con mensajes motivacionales y cualquier otra cosa. Y por eso que las palabras del hermano Charles Spurgeon cobran mucha vida hoy día. Él decía que va a llegar un momento que íbamos a tener que meterle una lupa a las prédicas para encontrar un átomo de evangelio. Estamos hablando que él dijo eso en 1850. Él decía también que era necesario predicar el viejo evangelio porque el que se estaba predicando no servía. Estamos hablando en 1850. Estamos hablando entonces que si él consideraba que el evangelio que se predicaba en su generación era un evangelio diluido, era un evangelio, no era un evangelio puro, era un evangelio alejado de la verdad. Yo pregunto, ¿usted cree que el de hoy día no lo es? Lo que pasa es que el mensaje del evangelio no vende. El mensaje del evangelio no es atractivo y por eso hay que readaptarlo a los tiempos, porque ahorita lo que no se vende no produce. Yo quiero que vayamos a 1 Timoteo 3:9. Pablo le dice algo a Timoteo en esta versión interesante. Le dice: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, dice esta versión. Este mensaje precisamente se llama comprometidos con la fe. Hemos visto ya conociendo la fe, hemos visto viviendo por la fe y ahora vamos hasta a este que es comprometidos con la fe. Y aunque lo primero que leí de la parábola de Marcos 4 no era parte del mensaje, Dios lo quiso así, hay una conexión directa. Porque usted no puede estar comprometido con la fe si usted está más comprometido con los afanes de este mundo, si usted está más comprometido con alcanzar el objetivo y la meta personal, o la codicia, porque eso es codicia, o ambición, es lo mismo, o con los engaños de las riquezas de este sistema. Yo creo que usted entienda que cuando usted conoció la fe y usted empezó a vivir por fe, la fe tiene una particularidad que caracteriza a todo lo que tiene que ver con Dios, sus reinos y su evangelio. Exclusividad. Ese es un término que prela en el cristianismo. Ese es un término que usted no puede disasociar. Una vez que usted elimina la palabra exclusividad del reino, dejó de estar en el reino, dejó de practicar el evangelio y tiene otro Dios.
O sea, Dios no es una mujer celópata, que eres mío y de nadie más. Porque el celo de Dios no está corrompido por el pecado. Pero esas palabras se aplican. O eres de Dios o no eres de más nadie. Y a ese nivel está hablando este consejo, ni siquiera consejo, esta orden de parte de Dios. Porque es una orden de Pablo para Timoteo. De Pablo para con la iglesia, de Dios para con la iglesia. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe. ¿Qué tanto compromiso tienes tú con tu fe? Amado, tú no puedes tener compromiso con tu fe y al mismo tiempo tener compromiso con las preocupaciones de este mundo. No puedes. Las preocupaciones de este mundo te están demandando atención, te están demandando párame pelota, préstame atención, como cuando Rocky se pone fastidioso cuando quieren que jueguen con él. Para donde uno quiera meterse, tú lo quieras ignorar, se va detrás de tuyo, se mete para el baño contigo, si puede, se va para la cocina, se acuesta contigo, te pone el hueso en las piernas, hace lo que sea para llamarte la atención, quiero que juegues conmigo. Y hasta que no logró su objetivo y se cansa y tiene la lengua de corbata, él no se queda quieto. Entonces, la fe, esa fe que tú y yo tenemos, demanda un compromiso absoluto con esta fe. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llevar nuestra fe? ¿De verdad estamos comprometidos con la fe o la tenemos como un hobby? ¿O la tenemos como un complemento, como un accesorio de nuestra vida? ¿La tenemos como un buen perfume que nos echamos de vez en cuando lo amerita? Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, que ahora ha sido revelado. Y vivir con la conciencia limpia. Yo quiero que usted entienda lo que implica esto de la conciencia limpia. Lo voy a explicar un poco. Perdón, la palabra griega traducida, de la que se traduce conciencia, en todas las referencias del Nuevo Testamento es suneidesis. Es la palabra griega suneidesis. Y significa conocimiento moral o conciencia moral. Y la conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno o de un individuo se ajustan a o son contrarios a una norma del bien y del mal. El problema está, amado, que cuando nosotros llegamos a Cristo, no sufres un reseteo, como algunos lo quieren poner. Porque un reseteo es la misma computadora, el mismo software, todo igual, pero lo resetean, lo comienzan de cero. Por eso es que Jesús usó el término, naces de nuevo. Porque es algo literal. Lo que no nace de nuevo es el cuerpo físico, como le explicó él a Nicodemo, que Nicodemo lo llevó a textual y le dijo, ¿cómo yo voy a volver a meterme entre mi madre y volver a salir? O sea, y Jesús estaba dando a entender que el nacimiento tenía que ser de adentro hacia afuera y que iba a afectar afuera, que lo de afuera no importaba tanto y por eso dentro del nuevo nacimiento esto no implicaba. Yo le decía a alguien ayer jugando, lo que pasa es que a ti te conviene mejor nacer de nuevo, te sale más barato. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, eso implica cambios drásticos y absolutos de toda nuestra forma de vivir. Nosotros antes estábamos comprometidos con los afanes de este mundo, con las codicias personales, con las ambiciones, con todo lo que ya leímos en Marcos 4:19. Y en Cristo ahora entendemos y comprendemos que nuestra única ambición es glorificar a Jesús. Que nuestra preocupación es agradarle a Él. Y que nuestro deseo de ser rico es distinto al de este sistema y al de este mundo. Cuando el creyente no entiende esto, le cuesta aceptar la voluntad de Dios y le cuesta entender y comprender al Dios que tiene. Porque entonces lo juzgamos a Él con patrones caídos de la naturaleza corrompida, humanista. Pero entonces Dios es autoritario. Ese es un patrón humanista caído. No dista nada distinto del concepto que tienen los ateos. Yo no puedo creer en un Dios que es autoritario, no puedo creer en un Dios que dice que es todopoderoso, pero no acaba con el mal. O sea, lo juzgan desde una posición humana. Y ni que tú reúnas todo el razonamiento humano, podemos tener la capacidad o el nivel para juzgar a Dios de alguna forma. No podemos. Por eso que nuestra condición caída, solo a través de la regeneración del Espíritu y solo a través de la iluminación del Espíritu es que podemos ir conociendo a Dios. Por eso que Pablo dijo, mirando a Dios cara a cara como en un espejo. Porque por causa del pecado, la imagen de Dios y quién es Dios se fue degradando en el tiempo, en el hombre, hasta que prácticamente no existe. Quedó en un oscurantismo. Y solo el Evangelio trae luz sobre quién es Dios. Y es algo progresivo, es algo regenerativo en nosotros. A medida que tú vas cambiando a la imagen de Cristo, que puedes ir comprendiendo mejor a un Dios que sin embargo
Vas a pasar toda la eternidad conociéndolo porque es demasiado vasto. Pero comienzas aquí, o comienzas ahorita aquí y continúas en la eternidad. Por eso es que cuando los cristianos llegan a la palabra, cuando alguien está comenzando el evangelio y se topa con el evangelio, lo ve todo como restrictivo, todo es no, porque estamos siendo reeducados y estamos entendiendo lo que de verdad significa la palabra libertad, porque venimos de un sistema que ya nos educó, venimos con una filosofía y eso es lo que tenemos como software. Entonces los dos, así como en una computadora, y aquí tengo a alguien que me lo puede negar o aceptar, no pueden existir dos antivirus, ¿cierto? Porque eso va a causar un problema terrible en el software y puede hasta de cierto modo dañar algún hardware, porque los antivirus son programas muy potentes. No pueden existir dos educaciones al mismo tiempo conviviendo, porque va a haber problemas. Yo quiero que usted escuche esto. No hay ningún término hebreo del Antiguo Testamento equivalente a suneidesis en el Nuevo Testamento, es decir, la palabra griega de la cual se traduce conciencia. En el Antiguo Testamento no existe una palabra para eso. Y la razón es esta. La falta de una palabra hebrea para conciencia puede deberse a la cosmovisión judía, que era comunal en vez de individual. Es decir, el judío consideraba como un miembro de una comunidad de pacto que se relaciona con un Dios de manera corporativa y sus leyes. En otras palabras, el judío confiaba en la posición de que si la nación entera estaba bien con Dios, él estaba bien con Dios. ¿Y qué es lo que se define hoy día a una nación? ¿Qué es lo que define a una nación o a una sociedad? La familia. ¿Y quiénes componen la familia? Individuos. Entonces es de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Hay una relación, hay una interrelación directa, estrecha entre ambas definiciones de lo que es la sociedad. Entonces cuando uno habla que una nación tiene que cambiar, no está hablando del territorio geográfico, está hablando de los individuos que componen esa nación. Cuando uno habla de descomposición social, está hablando de esto. Entonces los judíos interpretaban que si la conciencia de la nación estaba mal, el individuo estaba mal con Dios. Ahora usted entiende por qué profetas como Nehemías, por qué profetas como Esdras, bueno, en el caso de Esdras no era profeta, era un escriba, intercedieron por el pueblo delante de Dios como que si ellos hubiesen sido los más pecadores de todos los pecadores del mundo, aunque ellos precisamente no eran los que habían pecado. En el caso de Esdras, que él vio la reguera moral del pueblo y él se humilló y pidió perdón como que si él hubiese sido el causante, el autor intelectual y el autor material de dicho pecado. Es algo muy contrario a lo que esta sociedad del siglo XXI nos vende, porque aquí el siglo XXI nos vende de que tú eres individual, o sea, de manera individualista. Logra tus metas tú, obtén el éxito tú, y si puedes y te acuerdas en el camino de tu prójimo, lo haces. Si te acuerdas y puedes, no es algo obligatorio. Muy distinto a la cosmovisión judía, precisamente, de lo que era la conciencia. Entonces, bajo este parámetro, es que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que estar comprometido con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. O sea, tal cosa como que un pastor esté bien, pero la congregación está en pecado, eso no está bien. El pastor evidentemente tiene que estar en una condición de justicia óptima delante de Dios, pero es para ayudar al pueblo a salir del hueco donde está metido, así como lo hacía el sacerdote, que primero intercedía por él, pedía perdón por sus pecados y después pedía perdón por el pecado del pueblo. Entonces usted se da cuenta que tenemos que ser reeducados. Tenemos que, precisamente, cuando un niño nace y empieza a crecer, empieza la educación progresivamente según va creciendo, que si preescolar, bueno, aquí le tienen otro término, después primaria, secundaria y así, a medida que va creciendo. Pues al mismo tiempo nosotros tenemos que ir despojándonos de muchas filosofías, de muchos conceptos, de muchos parámetros mentales, de muchas estructuras que hemos ido recibiendo a lo largo de los años. Y que dentro del cristianismo moderno hay dos variantes. O eres un legalista religioso, que lo que te gusta es condenar a todos, o te vas al otro extremo, porque no quieres ser legalista religioso, pero sin darte cuenta estás más en el mundo que en el cristianismo. O sea, las dos variantes. O todo es no, o todo es sí. Eso es lo que se ve hoy día en la iglesia. Y lamentándolo mucho, las dos posiciones son erradas. Por precisamente la poca y mala formación que tiene el pueblo de Dios. Ambos lados no tienen la conciencia limpia. Porque uno la tiene sucia de religión y el otro la tiene sucia por el mundo.
no tienen la conciencia limpia. Y la única manera de estar comprometido con la fe y perseverar en la fe es teniendo una conciencia limpia. Porque es a través de la fe que tú recibes la verdad del Evangelio, la que va a establecer tu parámetro, tu regla de vida. Y es la que el mundo va a ver, es la que la iglesia va a ver. Entonces, en pocas palabras, Jesús no quiere ni gente legalista religiosa, pero tampoco quiere cristianos mundanos. Bueno, de por sí el término es hasta extraño, no existe esa definición para Dios. O sea, o eres cristiano o eres mundano, pero tal cosa como un cristiano mundano no existe. O sea, eso es una cosa que choca por naturaleza, o sea, no pues. Porque fuimos rescatados, dice Efesios, de esa manera de vivir. Es una definición que él no acepta. Pero yo quiero que sigamos leyendo. Yo quiero que vayamos a Hebreos 11, porque estamos hablando de la fe. Estamos hablando de cuánto compromiso nosotros debemos adquirir. Y esto tiene que ver mucho con la educación precisamente. Hebreos 11, 23, el famoso Hall de la Fama. El famoso capítulo que a todos los cristianos les gusta leer, pero para motivarse solamente, no para aprender de la fe. Ay, perdón, lo dije en voz alta. En vez de aprender de la fe de aquí, de la fe de Jesús, lo que hacen es verlo como una película de Hollywood escrita en unas líneas para sentirse motivados. ¿No es así? Hebreos 11:23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Amado, solo alguien que conoce su fe, solo alguien que conoce al Dios que le dio la fe y por el cual sigue conociendo al Dios que le dio la fe, va a tener la suficiente determinación y la conciencia limpia. No va a haber temor, no va a haber duda de desobedecer una orden gubernamental como para hacer esto. Porque la orden era que todos los judíos cuando tuvieran sus hijos tenían que reportarlo pues al gobierno. Y recuerden que en esta época este hombre empezó a matar muchachos menores de 2 años. Por lo tanto, por eso esta gente lo escondió. Pero vamos a seguir leyendo. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Yo quiero que usted entienda que en esta dinastía las mujeres no podían ser faraonas. Eso no, en la cultura egipcia no existía. Todos tenían que ser hombres. Por lo tanto, el heredero al trono de manera directa era Moisés y su otro hermano, porque eran 2. Es decir, entre ellos 2 estaba el próximo faraón de Egipto. Por eso dice, él se rehusó llamarse. O sea, ¿qué te pasa? Yo soy el hijo de la hija del faraón. Yo soy el próximo heredero. Yo puedo ser el próximo faraón. Él rehusó llamarse de esa forma. Y usted entiende que ser faraón de todo un imperio, eso no iba a tener necesidad de ningún tipo. Cualquier cosa que se le antojase, cualquier codicia de su corazón, cualquier riqueza que deseara tener, no hubiese nada que se le hubiese negado al corazón de Moisés. Porque algo que tenía parecido, el sistema político de Egipto era muy parecido al sistema político de Roma, era que tanto el César como Faraón eran considerados dioses en la tierra. Entonces, tú no le ibas a negar nada a tu Dios. Así que era una posición que yo creo que más de uno hoy día, si hubiese tenido una máquina del tiempo y hubiese podido infiltrarse en el linaje de algún faraón para hacerlo el próximo, yo creo que más de uno ya estuviera en la lista. Ya estuviera buscando la manera de hacer la máquina. Porque es una posición de mucho privilegio, de mucha comodidad. O sea, envidiable para muchos porque es la codicia de. Y solo por la fe, Moisés tuvo esta capacidad. Ojo, solo por la fe logró negarse a algo que le era lícito según la carne, porque no era nada ilegal, era el hijo de la hija del faraón, él era el hijo adoptado, pero fue reconocido y no le fue impedido por su adopción ser candidato al trono. Así que solo la fe de Jesús te puede dar la capacidad para negarte a algo que esté ilícito. ¿Tú crees que la fe no te va a permitir que te niegues a lo que te es ilícito? A las vanas y a la codicia de este sistema, a lo que tu corazón desea. Charles Spurgeon, el hermano Charles Spurgeon, dijo algo muy interesante en una oración, que eso impactó a los oyentes y trascendió en la historia. Señor, si aún lo que deseo, que es lícito, me puede apartar en algún momento de ti, entonces no me lo des.
usted tendría los pantalones para hacer esa oración con lo que usted desea que es lícito. Yo no sé qué era lo que él estaba diciendo en su corazón, eso no lo dijo en la oración, pero si él dijo que era algo lícito, o sea, no era nada contrario a la palabra, por lo tanto no era ningún tipo de pecado. Qué sé yo, a lo mejor era un pantalón, una casa, no sé qué, por cierto, tenía plata. Hermano Charpullo no era un pelado. Llegó a levantar cuatro orfanatos y él los mantenía. O sea, no era un pata en el suelo, como decimos nosotros en las sociedades actuales. No era un asalariado con sueldo mínimo. Y dijo, Señor, si este deseo que es lícito me llegase a apartar de ti en algún momento, entonces no me lo des. Yo pregunto, y yo sé que es así, yo sé que aquí hay personas que tienen deseos lícitos en sus corazones. ¿Usted sería capaz de hacer una oración contraria a eso que ya usted oró para que Dios se lo pidiera? Ahí es donde usted va a ver de verdad el deseo de la cruz, el poder de la cruz. No solamente de crucificar aquellas cosas que tú sabes que son ilícitas en tu vida y que a Dios no le desagradan. ¿Estarías tú dispuesto por mantener firme tu compromiso con tu fe? De inclusive crucificar el deseo que es lícito de tu corazón. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham crucificó a su hijo que fue lícito, porque hasta el mismo Dios fue el que se lo dio. No iba a sacrificar algo ilícito. No estaba sacrificando a un malandro que entró a su finca a robar. Su hijo de su propia carne, que tuvo más de 25 años esperándolo. Lo vio crecer, le cantó varios cumpleaños, le hizo la fiesta, todo. Todo tenía que ver con el hijo de Abraham. Oye, el milagro, oye, ese hombre, Dios mío, la mujer, bueno, más arrugada que una pasa, y ahora tiene un muchacho y ahora resulta que lo va a sacrificar. ¿Cómo es eso? Imagino que se corrió por todo WhatsApp, Twitter, Instagram de la época. Pero solo la fe que viene de Dios, esa que tenemos nosotros, te puede dar la capacidad de comprender el nivel de compromiso que hemos asumido, como para que no tengas la menor convicción de hacer semejante acto. ¿Sabes por qué nos cuesta muchas veces entregar el Isaac? Porque no estamos lo suficientemente comprometidos con la fe que tenemos. Y lo saco por Abraham, porque él era el padre de la fe, se le considera el padre de la fe. Y dice la Biblia que él estaba plenamente convencido de que Dios se lo iba a levantar de entre los muertos si era su voluntad. Y no dudó en sacrificarlo. Pero era el nivel de compromiso que él tenía con su fe que a su misma vez lo llevaba a tener un compromiso muy fuerte con su Dios. ¿Cómo usted cree que los cristianos de la primera iglesia no les importaba? No es que no tenían miedo, ojo, porque tenían una carne. Morir en las cosas esas de Nerón donde se lo comían los leones vivos. La cosa esa ya que por cierto es una atracción turística en Italia, de paso. El Coliseo Romano. Que era algo parecido como una plaza de toros, la misma estructura, pero en vez de un toro eran leones que tenían 40 días sin comer. Y la atracción principal era ver cómo se devoraban familias cristianas enteras. Obvio que les daba miedo, que no le va a tener miedo a un león con esos dientotes. Obvio, en lo natural a ti te da miedo. Pero tenían la gallardía para no negar a Jesús en eso, porque muchos estaban ahí era porque no querían negar a Jesús como su curio, como su señor. Tenían que confesar que el César era su curio, era su señor. ¿Hasta dónde tenía esta gente un nivel de compromiso tan alto? ¿Usted cree que nosotros aquí en Occidente, si se desatara una persecución así, yo creo que más de uno rapidito ya se le sale la faceta, la careta? Porque tenían un alto compromiso con sus conciencias de no traicionar su fe. El problema de Judas era que tenía una conciencia sucia, no era porque era un incrédulo. Porque recuerda que Judas Iscariote sanó enfermos junto con los 70 cuando fueron enviados de dos en dos. Decían, mire, pero es que hasta los demonios se nos sujetan. Así que a lo mejor Judas Iscariote tenía más fe que usted y que yo. Pero tenía una conciencia reprobada, sucia. Y por ahí fue que entró Satanás y corrompió su fe. Porque ya sabemos cómo terminó. Por eso que aquí, amado, hay que darle preeminencia a la Escritura, porque la Escritura es la que nos moldea. La Escritura es nuestro manual de vida, es la que rige nuestro sistema. A nosotros no nos rige este sistema. Nosotros estamos en este sistema, es para hacer la voluntad de Dios, comenzando por la predicación del Evangelio. Pero vamos a seguir leyendo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Amado, cuando tú tengas un compromiso firme, fuerte y establecido con tu fe, tú vas a poder negarte al pecado. Es que lo que pasa es que muchas veces todavía tenemos más conciencia del pecado que nos agrada que de la fe que profesamos. Pero cuando se inviertan los cables, ahí la cosa es diferente. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Lo que pasa es que a lo mejor negarnos al pecado
implica sufrir de alguna forma. Y eso para este evangelio moderno que se predica hoy día es una herejía. ¿Cómo tú vas a sufrir si Dios te ama? Si pecaste, bueno, abogado tiempo con el Padre, arrepiéntete y ya. Eso es lo único que te aconsejan hoy día. Porque tenemos un Padre bueno, es verdad. Tenemos un Padre que nos ama, también. Pero también dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y que nuestro Dios es amor, pero fuego consumidor. Esa otra parte de la verdad no la dicen. Entonces el evangelio que se predica hoy día es más parecido a las palabras que Satanás le dijo a Jesús, que eran media verdades, que la verdad completa del evangelio. Entonces de esas dos cosas usted se tiene que cuidar, de una mentira mezclada con la verdad y de medias verdades, porque la verdad de Dios es absoluta, es íntegra y es completa. O es todo o es nada. Aquí no hay medias tintas. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Esto es algo también muy contrario al evangelio que se vive hoy día, amados. Ahorita este evangelio humanista es: tú tienes sueños, tú tienes que alcanzar el éxito, porque cuando tú alcanzas el éxito, en el proceso Dios se glorifica. Uy, un mensaje muy bonito y que se ve como muy bíblico. Pero yo te pregunto, ¿y qué si dentro del plan de Dios para tu vida no está satisfacer ninguno de tus deseos personales? ¿Entonces Dios no se va a glorificar? Si para la sociedad te van a ver y considerar, o para tu misma familia te van a considerar como un fracasado que nunca logró nada en su vida. Esto es muy interesante, porque esto es un ataque directo al ego que todos tenemos. Y eso también sería una forma de sufrir por causa de Cristo. No solo que nos persigan y que nos maten y que el gobierno diga que va a cerrar las iglesias, que es como la gente solamente lo ve hoy día. No, amado, eso es para allá, para Corea del Norte, para Sudán, para esos países orientales. Aquí no, aquí estamos en democracia, varón. Entonces creemos que no hay manera alguna de sufrir por causa de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto. Este sistema tiene muchos tesoros. Este sistema tiene muchas cosas de valor. Este sistema dice que son valiosas. ¿Y qué es lo que te dice este sistema? Bueno, pero alcánzate, esfuérzate, logra tu objetivo, vence, triunfa. Toma todo lo que necesitas de este sistema para satisfacerte a ti, para satisfacer tu ego. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. O sea, solo alguien que tiene un compromiso fuerte con la fe que tiene, que vive y que dice tener, puede tener la mirada puesta en algo más grande y superior que lo que este sistema te puede brindar. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. El problema de muchos cristianos es que están pendientes del qué dirán. Ay, pero ¿y qué van a decir si no hago esto? ¿Y qué van a decir si no compro aquello? ¿Y qué van a decir si no voy para allá? ¿Y qué van a decir si no? El qué dirán. A Moisés no le importó el qué dirán. Y te estamos hablando nada menos que alguien que pertenecía a la realeza de Egipto. No era cualquiera. No era un capitancito del ejército de Egipto. Era nada más y nada menos que el nieto del faraón, candidato al trono. Nada más y nada menos. Que la tipa la vieron por una tienda espelucada. Entonces esa es la noticia de moda. La Kardashian espelucada. Entonces yo me imagino que la farándula en esta época era porque como todo giraba en torno a la familia del dios faraón, entonces todo era una tremenda noticia. Así que yo creo que la posición en este punto de Moisés tenía más prestigio y más relevancia que las Kardashian todas juntas hoy día. Y a este hombre no le importó el que dirán. El problema es que a lo mejor a ti no te importa mucho lo que dicen en tu casa, pero puede ser que te importe más lo que piensen los miembros de tu congregación a lo que diga Dios. O sea, el que dirán se aplica no solo en la casa, no solo en el trabajo, no solo en los estudios, puede ser en el mismo. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿A ti qué te interesa lo que digan los hermanos? Y me va a disculpar que a lo mejor suene un poco áspero. Yo te voy a decir una cosa, lo digo por testimonio. Si a mí me hubiese importado más la opinión de mis hermanos que la de Dios cuando yo me iba a casar, yo no me hubiese casado con ella. Porque tenía toda la iglesia en contra. Toda la iglesia en contra. Porque se regó la voz de que el hombre de Dios dijo, ese matrimonio no es de Dios. Entonces eso fue la comidilla que fue bajando de nivel jerárquico hasta llegar al pueblo. Entonces, de endemoniado, mundano, rebelde, que estamos dividiendo la iglesia, que estamos poniendo a la gente en contra del pastor, nos llegaron a decir. ¿Y tú sabes lo más duro de eso?
que después que Dios me da la orden de regresar, me pone muchos de ellos a trabajar con ellos, sea debajo de mí o encima de mí, y yo sabiendo lo que ellos dijeron, y a mí eso no me importó. A mí no me importó el que dirán. Y eso esto es un consejo para tu fe, amado. ¿Por qué? Porque mi compromiso era mayor con mi Dios. Y yo lo digo ahora, para gloria de Dios lo digo. A muchos que les dijeron que sí, que eran contemporáneos con nosotros, algunos están divorciados y otros están guindando y no son mangos. Con esto no quiere decir que los hombres de Dios no se pueden equivocar. Claro que se pueden equivocar. Aquí el punto está donde usted se tiene que enfocar es el que dirán, amado. Pero eso tú no lo vas a lograr si no tienes un compromiso sólido con tu fe y una conciencia limpia. Porque yo sabía que esto era de Dios. Ella sabía que era de Dios, obviamente, porque yo solo no me iba a casar, ella iba a casar conmigo. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. No le importó, o sea, aquí la palabra habla de que no le importó lo que iba a decir lo que decía su abuelo, o sea, el faraón del momento. Aunque obviamente después que declinó al trono, el otro hermano fue el que fue faraón. Por eso él pudo tener acceso al trono para decirle: deja ir a mi pueblo de parte de Dios, porque era hermano del faraón. O sea, él se aprovechó de su condición, pues, para poder entrar, porque no cualquiera tiene acceso al faraón. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Amado, el problema de mucha inconsistencia en tu vida espiritual es porque tienes poco compromiso con tu fe. Por eso un día estás arriba, otro día estás abajo. Un día echas fuera demonios, otro día necesitas que te lo saquen. Un día estás enfermo, otro día te sientes Superman. Un día te sientes la Mujer Maravilla y el otro día te sientes como una lombriz sin cola. Porque tu consistencia no proviene de tu fe. Está viniendo de tu propia alma. Está viniendo de tu entorno. Está viviendo de lo que percibes. Y te voy a decir una cosa, nunca vas a dejar de percibir. Porque tenemos un cuerpo, tenemos un alma, estamos en un sistema. Como lo dijo Jesús, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del sistema. Del mundo. Pero tú tienes que entender que la fe que tú tienes es el mayor sustento que tenemos nosotros los creyentes hoy día. De ahí recibimos lo que necesitamos, amado. ¿Cuántas veces tú vas a tu fe para recibir? ¿O solo la tienes como un perro para que te satisfaga? ¿O solo la tienes como una nevera para tomar de ella lo que necesitas y de resto no la abres más nunca? Amado, tu fe no es eso. La fe que tenemos de parte de Dios, ella nos alimenta, ella nos guía, ella nos fortalece. Entonces ella es superior a nosotros. Tu fe te habla. Entonces tu fe es algo que tiene vida, amado. Tu fe no es algo inerte. No es una fuerza mística, cósmica, que tú puedes usar a conveniencia, así como Goku cuando quiere lanzar el Kamehameha, que es una energía, una gran bola amarilla que él usa a conveniencia cuando lo ve necesario. No, eso no es la fe. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú tienes una conciencia limpia, tu fe te puede hablar a través de tu conciencia. Porque esta está amoldeada y educada conforme a la palabra de Dios. Y como la fe tiene que ver una conexión directa con la palabra de Dios, entonces ella te puede hablar a través de tu conciencia. Pero si tu conciencia no está todavía educada, no te va a hablar tu fe. Tu fe estaría muda. ¿Tú quieres que tu fe te hable? Limpia tu conciencia. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. El problema de Moisés estuvo con el Mar Rojo porque él no caminó con su fe. Él estaba caminando con sus pies. Pastor, pero es lógico, ¿cómo va a caminar? ¿Se va a caminar con sus pies o es que va a flotar? No, me explico. Cuando él usó el báculo, la vara que él tenía, cuando Dios le dijo: pero ¿para qué me pides a mí? O sea, ya yo te di, usa lo que ya yo te di. Y él caminó. Él estaba caminando en pasos de fe. Sus pies no eran sus pies, era la fe. Él se detuvo porque él estaba caminando con sus pies naturales con los que nació. Ahora sí entiende lo que quise decir. Cuando tú caminas con la fe, tu fe son tus pies. Mejor dicho, tú te montas en los pies de tu fe. Así como cuando los niños chiquitos se montan sobre los pies de los padres y caminan, porque lo hacen como un juego con sus padres. Pues así tienes que hacerlo tú con tu fe. Porque recuerda que tu fe está viva. Tu fe no es algo muerto, no es algo que tú usas a conveniencia. Ella es la que te guía a ti. Santiago 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, codicia. Que leímos en Marcos 4. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo.
Cuando tú te libras de la codicia, libras tu corazón de la envidia. Y de esa forma lo estás guardando. Un corazón envidioso es porque es un corazón codicioso, en mayor o menor grado. Pero la raíz de la envidia es la codicia. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Yo no sé cómo se llamaba esta iglesia a la que el apóstol Santiago le escribió, pero verdad que tenía un cuadro bastante duro. O sea, esta gente se mataba literal por las cosas. Qué fuerte esta iglesia. Yo pensaba que los de Corinto eran malos, pero esta iglesia a la que le escribió Santiago eran una joyita también. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Desean solamente lo que les dará placer. Puede ser que muchas de las cosas que tú pides no las vas a recibir porque solo la deseas para satisfacer tu ego. Y muchas veces el no de Dios es una forma de guardarte a ti mismo de ti mismo. La Biblia nos dice que engañoso es el corazón. ¿Y quién lo conocerá? Hablando que ni nosotros mismos podemos conocer lo que tenemos dentro. No del todo. A lo mejor usted sí conoce alguna que otra cosa. Usted dice, bueno, yo sé que esta es mi debilidad por aquí, tengo estas virtudes por allá. Pero al 100% tú no lo conoces. Y por lo tanto podemos ser engañados por nuestro corazón. Por eso ese consejo que dan en el mundo de que no confíe en lo que te dicta tu corazón. Mire, ese es el peor consejo que usted le pueden dar, ¿oye? Porque eso es poner su vida en la mano de un asesino en serie. O sea, eso es como que usted tenga a Hannibal Lecter, al de Halloween, a Jason de guardaespaldas. No te va a proteger precisamente. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Amado, el que tú tengas codicias y envidias en tu corazón te hace ser amigo del mundo. Porque estás cayendo en la seducción del sistema. Y estás teniendo un vínculo espiritual con el mundo. Y Dios considera eso un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque entonces no estás 100% comprometido con tu fe. Amado, esto es más serio de lo que nosotros pensamos, pero es una tremenda bendición. Estar 100% comprometido con nuestra fe. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Tú quieres guardarte de la amistad con el mundo? Guárdate de Marcos 4:19, guárdate de esto. El día que no te guardas de esto, no estás guardando Proverbios 4, guarda tu corazón, y estás automáticamente cayendo en una amistad con el mundo. Estás teniendo un amigo del cual no sabes que es tu amigo, y tú crees que es tu enemigo, pero es tu amigo, el mundo. Aquí es donde los no religiosos, como a mí se dicen tener, muchas veces atribuyen que entonces uno no va a usar teléfonos inteligentes, que uno no va a usar la tecnología a favor del reino y muchas otras cosas para justificar, pero es que no han entendido lo que implica la palabra mundo. Ya yo se lo voy a explicar, porque yo quiero que usted sepa que cuando usted lee en el Nuevo Testamento la palabra mundo, no siempre se usa la misma palabra griega. Dependiendo del contexto en el que se está hablando, te usa una palabra distinta. No es la misma palabra como nosotros el español, que mundo a lo mejor tú tienes el mismo concepto y se usa la misma palabra. Mundo es mundo, son 5 letras. No varía. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Fíjense que el apóstol Santiago está diciendo que cualquiera que tiene afinidad con el mundo, que tiene un bajo compromiso con su fe, es porque menosprecia a ese mismo nivel la palabra de Dios. No la tiene en alta estima. Y te voy a decir una cosa, la chispa que encendió la pólvora de la reforma, de la cual gracias a esa reforma, a ese movimiento espiritual, usted y yo tenemos la palabra del evangelio. Porque si no fuéramos papistas romanistas todos, todavía, es porque se devolvió la escritura a su posición máxima, donde siempre debió estar y nunca debieron haberla quitado. Y esto mismo es lo que está diciendo Santiago. ¿Es que acaso ustedes menosprecian la escritura? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Jesús está hablando entonces que cuando no guardamos nuestro corazón y caemos en alguna de estas cosas, estamos cometiendo una infidelidad espiritual. Somos adúlteros y estamos teniendo entonces un lazo de amistad con el mundo. Ay, pero yo pensaba que ser mundano era beber caña, drogarse, ir para discotecas y hacer orgías sexuales. No. No hace falta llegar a ese nivel para considerarte mundano. No hace falta que te vean, que te vayas a una discoteca y que te tomen una foto y la reguen por la iglesia para que digan, miren el hermano mundano este. No. Y él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Amado, tú no puedes mantenerte lejos, tú no puedes guardar tu corazón si tú no te acercas a la gracia. Si tú no entiendes la gracia de Jesús, porque no es en tu fuerza que tú lo vas a lograr. Si tú no puedes librarte del poder del pecado en tus fuerzas, ¿cómo tú pretendes que te vas a librar de la seducción del mundo en tus fuerzas? No puedes. Una vez más se ratifica
uno de los pilares de la reforma, solo gracia, porque todo es por gracia. Usted fue salvo por gracia, se mantiene por gracia y se va a ir con Cristo por gracia. En ningún lado de la ecuación entra la voluntad del ser humano, porque nuestra inclinación es siempre a lo pecaminoso, es siempre a complacer al Dios ego, que es lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. Por eso dice, y Él da gracia con generosidad. Como dice en la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mientras más tú reconoces tu necesidad de Dios, estás reconociendo, estás manteniéndote en la humildad. Y por eso Dios te favorece con su gracia. Amado, tú te quieres mantener en la gracia de Jesús, tú quieres recibir mayor gracia. Mantente humilde y sé más humilde con Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es una frase que evangélico que se respeta la dice porque él tiene autoridad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no explican cómo vamos a resistir a Dios. Al diablo. No es atándolo, porque la iglesia no tiene poder para atar a Satanás. Eso solo va a ser atado en Apocalipsis, según un ángel va a descender y lo va a atar por 1000 años. Es una potestad exclusiva de un ángel que Dios ya destinó. Nosotros tenemos autoridades por los que están debajo de él. Así que no pierda el tiempo atando al diablo. Usted no puede atar al diablo. Aquí dice que si usted se humilla delante de Dios, vas a resistir al diablo. O sea, el diablo no puede con alguien que está humillado en la presencia de Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo. No es escupiéndole versos bíblicos en la cara, como que si usted fuera un francotirador buscando dónde está para lanzarle un verso. Humíllese delante de Dios. Sea humilde con Dios. Y dice que Él va a poner gracia sobre ti. Y esto es algo poderoso, que me quiere decir entonces que Satanás no puede vencer a la gracia de Jesús en ti. La única manera, ya te voy a explicar esto. ¿Tú sabes por qué Satanás te quiere condenar cuando pecas? Porque es la única manera de que tú mismo te salgas de la gracia. Pero cuando tú entiendes esto, amado, y te humillas, y te mantienes ahí delante de Jesús, y Él pone su gracia sobre ti, es solo cuestión de tiempo de que Satanás se vaya. Dice que Él huirá de ustedes. Alguien que huye es porque está en peligro, está despavorido, tiene miedo, porque si no, no va a huir. No dice, y se retirará de vosotros. No dice, y te dejará quieto. No, dice, y huirá de vosotros. O sea, va a salir espantado, amado. Usted siempre ha escuchado de muchos predicadores, ¿no? Pero es que usted tiene que ganarse el respeto del cielo. Y que el infierno huya delante de ti. Pero te lo dicen de una forma como para hacerte sentir Superman, para hacerte sentir los Vengadores. La única manera de que eso ocurra, aquí está. ¿Usted quiere de verdad que el infierno huya de ti? Humíllate. Busca la gracia de Jesús. Y te puedo asegurar que el diablo va a huir. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dios lo dijo en la adoración. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, conciencia limpia. No puede haber una conciencia limpia sin un corazón limpio. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No hay un compromiso sólido y completo con la fe. No puede estar comprometido con la fe, amado. Porque hay una lealtad dividida entre el mundo y Dios. Y fue el mismo cuadro del pueblo de Israel con el profeta Elías. Por eso le dijo, pueblo de Israel, si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, seguidle. Pero no pueden seguir en dos aguas. O es uno o es el otro. Pero no pueden seguir en los dos. Porque el problema de Israel no era la idolatría. Era que tenían un culto ambiguo. Pero ya estaba inclinándose más hacia favor de Baal, era otra cosa. Pero ellos tenían un culto ambiguo. El problema de Israel, netamente, no era que se evocaban netamente a la idolatría. Pocas veces llegó a pasar eso. Era que tenían ambos cultos. Y por eso usted lee en Reyes, en Crónica, que un rey quitó el culto tal, pero no quitó los lugares altos y no sé en dónde. El problema muchas veces es que no quitamos la base que mantiene el pecado en nosotros. Quitamos el pecado, pero no queremos bregar con lo que lo sustenta. Ejemplo, un cristiano no hace nada con salir de la fornicación, con salir de la masturbación, con salir de esto, si sigue alimentando el pecado mirando pornografía. O sea, quita el fruto, la rama, pero no está quitando la raíz. Es solo cuestión de tiempo de que vuelva otra vez a caer. Es el mismo principio. Derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, aparte de hoy,
en la presencia de Dios. Tú quieres guardar tu corazón de la dureza del corazón, de que no pierdas esa sensibilidad. Las lágrimas tienen que estar siempre presentes. Y a lo mejor pases toda una oración llorando, ¿no? Y no hayas pronunciado ni una sola palabra. A lo mejor esa oración no era para pedir, esa oración era para llorar. Y no quiere decir que no estás en comunión, porque esas lágrimas, dice la palabra en Apocalipsis, que un ángel viene y las toma en una copa. Así que igual es una oración. A lo mejor lo que necesitas pedir no lo vas a poder lograr con palabras, porque no hay manera, no hay verso, no hay forma. Y solo la lágrima tiene el poder de dar el mensaje a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Te digo una cosa, Penina recibió su milagro fue llorando. No voy a decir que fue por el llorar, pero su oración estuvo involucrada en el llanto, porque estaba mascullando la palabra y estaba llorando. Y recibió su milagro. Que haya lamento y profundo dolor. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste porque el Espíritu Santo te redargulló, te convenció de pecado y te hizo volverte y eso te dolió en el alma? O bueno, sí pequé y ya. A ti te tiene que doler, amado, ofender a Jesús. Te tiene que doler que el Espíritu Santo te haya dicho arrepiéntete de esto. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió tanto haber pecado? Que te dolió tanto ofender el nombre de Jesús, de tomar su nombre en vano. Que haya llanto en lugar de risa. Esto es muy típico hoy día en las predicaciones de los cultos. Hay más predicadores que cuentan chistes y hacen reír a la gente y los amenizan que hacerlos llorar. Porque es más fácil decir verdades riendo, dicen muchos. Pero muchas veces la gente no necesita reír. Porque para reír yo me voy a un circo, busco un video cómico en YouTube. Pero este llorar te garantiza, amado, que tu compromiso sea sólido con tu fe, con tu Dios. Y es necesario. Humíllense delante del Señor, y escucha el final de esto, y Él los levantará con honor. Él te va a levantar con honor, amado. Muchas veces Dios va a permitir que te humillen en el mundo, porque no te estás humillando delante de Él. Y esa humillación te va a causar dolor en el alma. Y eso es lo que Dios te está dando un mensaje. Yo quiero que llores ante mi presencia. Yo quiero que vengas a mis pies y que me enjuagues los pies como lo hizo aquella mujer con sus lágrimas y me secó con su cabello. Que dice la Biblia que siempre se tendrá memoria de esta mujer. Y así es. ¿Cuándo fue la última vez que tú enjuagaste los pies del Maestro de esta forma? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las cosas que empiezas entonces, de la peligrosidad de tener una ambigüedad espiritual, de no tener un compromiso exclusivo con la fe que tienes, es que empiezas a perder el amor por Dios y por todo lo que lo representa. Y te empiezas a enfriar y te puedes apartar. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí ya empieza a definir, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que pasa es que estamos tan apegados a este sistema, nos bombardean tanto con este sistema, que creemos que si no tenemos algo de este sistema, no logramos algo de este mundo, entonces no estamos incompletos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que aquí en este pasaje, la palabra mundo que se usa aquí es la palabra griega que usted la ha escuchado bastante. Es la palabra cosmos. Y representa dos cosas esta palabra. Una multitud impía, extraña y hostil a Dios. Esa es la primera. Y la segunda, un sistema corrupto. Eso es lo que implica aquí esta palabra. La palabra griega cosmos, aquí así se traduce. Entonces cuando está hablando de los deseos que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, está hablando que de Dios no viene nada que no sea corrupto. Y esto no te santifica, amado, estos deseos. Estos contribuyen a mantenerte en el plano terrenal. Muchas veces pasa que a veces deseamos más un carro que leer la Biblia. Estamos más pendientes a lo mejor de escuchar el último videoclip que sacó fulanito de tal, que mirar una prédica de alguien que te bendiga y que te edifique. Y por eso es que el evangelio se ha vuelto tan emocionalista, tan sensacionalista, porque andan buscando es complacer los deseos de los ojos y de la carne de los oyentes.
Y el evangelio ni es emocionalista ni es sensacionalista. Puede sentir emociones, claro que sí, pero no se basa en ellas. Es un evangelio por convicción, porque esta convicción solamente te da la solidez con el compromiso de la fe que estás adquiriendo o que ya tienes. Pero esos son los mensajes que no venden. Esos son los mensajes que a la gente no le agrada. Yo te voy a decir una cosa. Los jóvenes de hoy día del cristianismo, y lo digo con toda la moral lo que voy a decir, he descubierto que no necesitan show, no necesitan emociones, no necesitan espectáculos. Porque estas son herramientas para atraer jóvenes, número uno. Y número dos, para hacerle el evangelio atractivo. Porque si no, no buscan a Dios. Y lo digo con base porque trabajé en un sistema así. ¿Y cuál fue el fruto? ¿Dónde están muchos de esos jóvenes ahorita? Con ese evangelio que se les vendió de esa forma. Amado, el evangelio ya tiene un brillo propio. El evangelio te muestra lo más bello que hay en el mundo y que el alma necesita, que es Jesús. Si Jesús no te enamora, si el evangelio no cautiva todo tu ser, ¿tú crees que porque le pongas luces y un actor y una obra lo va a lograr? No necesitamos ayudar a Dios, amado. Necesitamos mostrar a Dios y que Dios solo se glorifique. No necesitamos mejorar el evangelio, tenemos que predicar la esencia misma del evangelio. Entonces a lo mejor comenzamos con una buena motivación, porque el ser humano para intentar ayudar a Dios está mandado. Sí, porque todas estas son métodos y herramientas para buscar ayudar a Dios, para hacer la obra, porque hay que capturar almas, hay que lanzar la red. Entonces la red tiene forma de... Y esto es muy típico en los cultos de jóvenes. Pues los jóvenes no necesitan esto, amado. Para eso tienen el Circo du Soleil, para eso tienen el cine, para eso tienen este tipo de cosas. Porque a fin de cuentas, en realidad la motivación de muchos es el entretenimiento, no es ni siquiera escuchar de Dios. Esa es la realidad. Y lo digo con base. Yo sé que muchos de los que aquí están me entienden lo que yo quiero decir. Y la historia me lo demuestra. El avivador de Gales era un joven de 23 años, Robert Evans. Y este joven, lo único que usted ve en su biografía es que era un hombre de oración, de hambre por la palabra y por la predicación del evangelio. Eso fue lo único. Sus cultos comenzaban un día y no sabía cuándo terminaban. Lástima que el evento no duró mucho, pero usted no ve entretenimiento por ningún lado. Por eso que la desconexión histórica que tiene la iglesia moderna, y no es que tenga una desconexión histórica de 500 años, no, apenas hace 75 años para acá comenzó esta desconexión histórica. Ha hecho todo esto, este evangelio moderno. Entonces tenemos que regresar, amado, porque ese es el llamado de Jesús, de regresar a la senda antigua. De conectarnos con estas generaciones que todos hoy día los admiran, a fulanito, a sutanejo, al otro. ¿Y por qué no se predica lo que ellos predican? ¿Por qué no predican como ellos predicaron? Porque ellos no creen como ellos creyeron. Pero sí quieren tener el mismo resultado. Y por último termino con 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo, precisamente uno de los pastores más jóvenes de la Biblia, que llegó a tener ciertos problemas por su juventud y otras cosas, y Pablo por el Espíritu le escribe poderosamente. 2 de Timoteo 4:7, voy a leer esta versión. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo. Pregunto, iglesia, ¿usted está luchando en su vida personal por obedecer a Dios en todo? O a veces cedemos en algunas áreas y en otras no. Pero ¿esta es su meta personal en la vida? ¿Obedecer a Dios en todo? ¿Ese es su objetivo? Aunque eso te cueste no ver muchos sueños personales cumplidos. Yo tuve un sueño que intenté cumplirlo en 4 oportunidades. Y lo tuve que dejar. Y no era un sueño ilícito, era un sueño lícito. En Venezuela lo intenté 4 veces, la última estuvo más cerca que las otras 3. Pero ya con la última palabra que Dios me dio aquí en Perú, yo dije, ya ese sueño murió. Pero si ese sueño me va a hacer parecerme más a Cristo, lograr la meta de conocer más el evangelio puro, entonces un sueño es una muerte que produce vida. Como lo dijo Pablo, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Él puede decir eso, ya estaba por partir. Según la teología, cuando él escribió esta epístola es porque ya a los pocos días fue decapitado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Tuvo un compromiso sólido, estable, fuerte con su fe. No le importó dar la vida por su fe, por su Señor, por su evangelio. De verdad nosotros estamos en las condiciones hoy día de dar la vida por el evangelio. De llegar a ese nivel. ¿Usted cree que usted podría llegar a ese nivel si todavía le cuesta bregar con un sueño que no quiere soltar? ¿Usted cree que va a dar la vida si está bregando por soltar ese deseo?
Así que pensarlo, amado. De verdad queremos tener un compromiso sólido con esta fe que hemos aprendido a conocer y a vivir, y no a usar la fe, sino aprender de la fe, escuchar esa fe. Póngase sobre sus pies, ya hemos terminado.